¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes, su servidor Mauricio Rojas y Jonathan Romero, en pues podemos decir, el final de la primera etapa de este esfuerzo que llamamos Venceremos y que tiene como objetivo desde el principio apoyar la aspiración del diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña a la coordinación, al proceso de la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Y bueno, a partir del día de hoy ya no podremos este, eh, hablar de este proceso, se hará un proceso de levantamiento de encuesta. Mañana algunos compañeros, 350 compañeros, tendrán que asistir a un proceso de capacitación, que serán los observadores o los que acompañen en el proceso de las visitas domiciliarias, con esta especie de urna donde se les entregará un papelito donde definirá el ciudadano elegido cuál es su preferencia para quien encabece los esfuerzos de esta coordinación nacional. Y entonces, dentro de los, digamos, lineamientos que define Morena, está de una que le llaman veda electoral o veda en este proceso, porque realmente no se está haciendo ningún proceso electoral, sino una veda en este proceso donde el propio diputado nos, nos, nos invita a respetar esta veda. Entonces, pues este esfuerzo que nosotros hacemos, aun cuando será subido ahí despuesito a las 12 de la noche, yo creo, está siendo grabado todavía el día de hoy, 27 de agosto, y bueno, a partir del día de mañana avisaremos en las redes sociales a ver si mañana tenemos eh, una nueva etapa de este mismo programa, este mismo esfuerzo, con reflexiones, politización y alguna otra cosa, temas, invitando a compañeros a que participen, a que elaboren un tema, y bueno, pues aquí, yo sé que contaremos con el apoyo, con el trabajo, con el compromiso siempre decidido de mi compañero, hermano y amigo Jonathan Romero, en este esfuerzo de politización, que no solamente va en el sentido de apoyar al diputado, sino en el sentido principalísimo de promover la revolución social en nuestro país, y que el hecho del apoyo al diputado Noroña va en ese mismo sentido. Nosotros creemos que él, como lo hemos repetido en múltiples ocasiones durante las emisiones de este esfuerzo, él es el perfil que cubre perfectamente lo necesario para profundizar y llegar a un proceso de revolución social eh, pacífica. Obviamente no estamos en el sentido de la violencia ni de la beligerancia, sino un esfuerzo de una revolución que debe ser firme, que debe ser fuerte, pero en el sentido de la pacificación de este país como punto central de la construcción de una sociedad más justa y verdaderamente fuera de la simulación, y perfectamente encaminada para generar las condiciones de justicia, de justicia social, sobre todo de los empobrecidos, sobre todo de los que han sido despojados, sobre todo los que viven permanentemente en situaciones verdaderamente precarias a nivel económico y por supuesto a nivel social. Entonces está conmigo Jonathan Romero. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, y bueno, también saludar a todos los que, aunque sea 5 minutos, aunque sea un minuto, aunque sea de pasada, y que yo sé que hay otros compañeros que incluso hemos tenido la fortuna de conocerlos en persona, donde agradecemos todos sus comentarios, donde agradecemos sus conceptos sobre nuestras personas y sobre este esfuerzo. Yo sé que hay compañeros que están al pendiente de este programa o de este esfuerzo, de esta grabación, y a todos ellos y a todos aquellos que de alguna u otra manera han escuchado o han tenido atención a, a este esfuerzo, pues que es verdaderamente muy gratificante saber que, que nos ven, que nos escuchan, y así estén con nuestros conceptos o no lo estén, incluso que sean críticos o no. Eso no es lo importante es que dejamos ahí una semilla, hacemos un trabajo, hacemos una tarea que solamente es el sentido
como ya lo dije, de politizar y de dar un poco de claridad sin que se tome esto de manera soberbia, dar un poco de claridad en el sentido que nosotros creemos que es el camino para que esta gran nación, que es una nación eh, muy, muy importante en el concierto internacional, que es una nación que yo creo que es toral en el proceso de revolución social que se da en la Latinoamérica nuestra. Yo creo que es importante tomarlo en serio. No queremos likes, no queremos fama, no queremos trascendencia. Lo que queremos es dar algo, ¿no? Un poquito de lucha. Y lo hacemos de manera desinteresada, con convicción, con compromiso y sobre todo sin hipocresía, ¿no? Yo en esto, pues, agradezco enormemente, enormemente la participación y la confianza de Jonathan en este esfuerzo, de la participación y confianza que Jonathan ha tenido con este colectivo que es Libres, Justos y Dignos, porque aunque un servidor y Jonathan somos los que salimos y aquí ha estado Armando, aquí ha estado Alejandro Sánchez, aquí ha estado Roberto Posadas, aquí ha estado Héctor Tobar, que son compañeros, todos noroñistas. Yo quiero agradecer en nombre de Libres, Justos y Dignos a todos ustedes, al propio Jonathan y a los invitados que hemos tenido aquí por su confianza, por por creer en nuestro compromiso, por creer en nuestro esfuerzo, que es eminentemente en el sentido, repito, de hacer un esfuerzo de lucha para que este enorme país, para que esta patria y para que este enorme pueblo, pues tenga derecho a ser feliz. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Nuestro último programa, hermano. En esta primera etapa, claro. Ya, me estabas espantando, dije, chinga. Yo tenía otros datos, te iba a decir, ¿no? Pero bueno, no, antes que nada, agradecerles a los compas que han estado en en esta etapa, ¿no? Sobre la Coordinación Nacional la Coordinación Nacional sobre los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ha sido de alguna manera muy relevante sus comentarios. También ha sido muy interesante que nos estén observando. Sabemos que no siempre estaremos de acuerdo y que hay ciertos niveles en donde podríamos tener diferencias. También sabemos que no somos perfectos y que tenemos que mejorar en muchas áreas, pero creo que como un primer punto de arranque, pues era necesario abrir este espacio y era necesario poder dar una cierta línea, ¿no? Epistémica que nos ayude a comprender todo este fenómeno. Y es un fenómeno muy importante. O sea, yo ya no quisiera hablar tanto del proceso porque seguramente esto va a salir después y eso nos podría comprometer demasiado, ¿no? Pero creo que es importante mencionar que es un proceso que estaba creado del perfil político, de los perfiles políticos, ¿no? Es decir, en México se está discutiendo, estamos transitando hacia un sistema innovador, nuevo, es un cambio de época lo que estamos viviendo. Andrés Manuel López Obrador solamente da la primera pauta para poder abrir este gran cambio de época, pero hay que entender qué es esto de este cambio de época y cuáles son las fuerzas que están jugando al interior. Para nosotros ha sido muy importante, de hecho creo yo que esa también va a ser una segunda fase de las famosas audiocolumnas, o sea, tratar de empezar a reflexionar sobre la cuarta transformación y sobre su perfil político, porque todo lo que hemos hecho anteriormente no tiene que ver únicamente con la defensa de uno u otro perfil o con la crítica de otro perfil, sino tiene que ver con el candidato específicamente, ¿no? Sino tiene que ver con el contenido de ese cantidad, de esos aspirantes. Y nosotros seguimos creyendo que esta cuarta transformación tiene un perfil, tiene un contenido, y que ese contenido debe de ser ejecutado y debe de ser ejemplificado en sus máximas dimensiones o en esas dimensiones que creemos que es correcta. Solamente quisiera, en esta primera idea, ¿no? En esta primera lanzada, yo quisiera recordarles de alguna manera, o quisiera yo contarles que yo fui al CIDE la semana pasada yo fui al CIDE y fui a un círculo de estudio en el CIDE de marxismo, del Capital, ¿no? Es una compañera a la cual yo creo que hay que invitar.
En la siguiente fase, pues por supuesto me parece que es mucho más correcto invitarla, porque es una compañera que es marxista, ella está en el CIDE, forma parte de la planta de investigadores del CIDE en un sector muy, pero muy, muy alto, y ha abierto ella un panorama general sobre la discusión del marxismo, y ella abrió este círculo de estudios en el cual ella me invitó, ¿no? Y lo cual yo me siento muy, pero muy agradecido porque pues yo no formo parte del centro de investigación en ciencia económica, pero ella me dice, ¿sabes qué? Este ejercicio debe de ser para los del CIDE, pero yo tengo la oportunidad de poder invitar a dos, tres sectores, a dos, tres elementos que estén fuera, y ella eligió, de todos los que ella pudiera haber elegido, pues ella elige que yo sería una muy buena oportunidad para poder apoyar y, por supuesto, aprender y poder yo dar mi granito de arena para ese proyecto. Bueno, a lo que iba era que justamente cuando estábamos reflexionando sobre esta primera idea del capital en Marx, hay una tesis que yo he sostenido permanentemente, no sé, desde mucho antes de que yo conociera a mis compañeros del Justos y Dignos, que yo los considero mis camaradas, ¿no? Dirían en One Piece mis nakamas, ¿no? Que es un concepto también muy de camarada, ¿no? Es muy interesante. Pero yo lo que podría mencionar, bueno, desde antes yo venía defendiendo que el marxismo, que en la cuarta transformación hay una oscuridad de pensamiento marxista que se encuentra ahí latente y que lo que hace falta es expresarlo hacia arriba. Esa es mi tesis, de hecho, una de mis tesis más importantes dentro de la cuarta transformación, por la cual yo apoyo la cuarta transformación, y a mi presidente Andrés Manuel López Obrador, es porque yo sigo pensando que la cuarta transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen ciertas líneas de investigación o ciertas líneas de acción que es marxismo. O sea, en la oscuridad, o sea, en el fondo, en el abismo, está la parte de arriba, que es lo que expresa Andrés Manuel y que pues él puede decir, no, es que el plusvalor no existe, pero la corrupción, o sea, puede sacar lo que él quiera, ¿no? Pero en el fondo hay ciertas, ¿cómo se puede llamar? Hay ciertas alegorías marxistas, hay ciertas ideas marxistas, hay ciertas parábolas marxistas que hay que irlas indicando. Y yo permanentemente, de hecho, en la que va a salir, esta audiocolumna que va a salir, yo voy a hablar un poco de la inflación y un poco de estas líneas marxistas en la cuarta transformación. Me parece que es importante estar discutiendo esto. No estoy diciendo que Obrador sea marxista o que sea comunista, pero que en el fondo de Obrador y en el fondo de la cuarta transformación hay ciertas lecturas marxistas o hay ciertas aplicaciones o filosofía de la praxis marxistas que hay que recuperar. Bueno, esta es mi tesis, ¿no? Y fíjense que en el CIDE, una persona dijo lo mismo que yo había comentado, una persona que también, él es doctor está en el doctorado en la UNAM, él está estudiando ciencias políticas, está haciendo un desarrollo de la desigualdad, y entonces él dijo lo mismo, dijo, yo con base a más o menos palabras más, palabras menos, pero mencionó, yo con mis estudios de desigualdad y lo que yo he visto en la cuarta transformación, creo que hace falta un trabajo que se tiene que empezar a hacer para poder denunciar que de la cuarta transformación hay una lectura marxista en las profundidades y que es necesario que nosotros los marxistas la saquemos, porque está escondida, por supuesto, pero que hay que expresarla. Yo ya no le puedo decir eso porque yo ya he participado, pero yo le quiero decir, pues, bienvenido, porque yo también estoy en eso y estamos planteando esas cosas, ¿no? Y creo que ahí está nuestra posición, ¿no? O sea, esa es mi posición en específico. Mi posición es poder recuperar desde la cuarta transformación estas lecturas, ¿no? Que están escondidas, que nadie quiere atacar y que hay que irlas un poco abriéndoles el paso, ¿no? Para que también podamos romper con estas estructuras un poco maniqueas, como humanismo mexicano, revolución de las conciencias. O sea, me parece son interesantes para poder abrir el camino, pero los marxistas tenemos que ir más allá. Pero no podemos, o sea, hay dos formas, o rompemos con ellas o sobre ellas lanzamos las tesis. Yo sé que hay muchos camaradas, cuando yo escribí sobre el humanismo mexicano y Noroña, por ejemplo, pues hubo alguien que ahí que me dijo que no, pues que estoy bien güey, porque pues, es que está claro, ¿no? O sea, yo comparto la posición, son dos posiciones que hay. O sea, o nos desentendemos del humanismo mexicano y lo desechamos, o vemos en el humanismo mexicano cómo apuntamos hacia el comunismo o hacia el marxismo en este caso.
Y ese ha sido yo creo que el ejercicio que yo en lo personal he querido experimentar en esta primera jornada, un poco recuperar ese perfil político desde la coyuntura en la cual estábamos insertos. Y bueno, pues ahí está, ahí está el elemento. Disculpen, es que aquí una cosa se me aparece ahí en la computadora y tengo que ponerle cerrar y cerrar. Pero bueno, yo diría solamente ese punto en términos de que creo que ahí ha estado un poco mi observación. Y pues, en términos generales, pues otra vez agradecerle a los camaradas de Libres, Justos y Dignos por ofrecerme esta oportunidad y por apostar un poco por este perfil, ¿no? Sabemos que esto apenas comienza, que este es el primer cierre, pero ojalá podamos nosotros poder seguir avanzando y por supuesto, yo creo que lo más complicado es lo que va a venir, ¿no? Porque sin hablar del diputado, tenemos que impulsar ese perfil político y ese va a ser un punto muy importante porque también reconocemos que sí, claramente, cuando hablamos del diputado, pues, o sea, es mucho más importante, o sea, se crea un foco en el noroñismo, pero también sabemos que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder avanzar en esa segunda etapa, en un proceso en donde sin hablar del diputado, podamos nosotros impulsar como que la línea teórica en la cual está inserta la cuarta transformación y el noroñismo, y que el noroñismo empiece a entender que tenemos que empezar a hablar más allá del diputado, ¿no? No porque no sea importante, sino porque nuestra mirada está más lejos, es mucho más lejos. Y tenemos que empezar a reflexionar sobre esa mirada, pase lo que pase el 6, 7 de septiembre, ¿no? Entonces yo creo que ahí la podría yo dejar, pero bueno, pues se termina un ciclo, pero el que viene es mucho más complejo, es mucho más complicado, a mi punto de parecer es mucho más complicado, porque tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder proyectar, ¿no? Esa mirada que necesitamos en el siglo XXI y por qué la cuarta transformación tiene que ir por ahí, que es lo más importante, ¿no? Nunca despegarnos de ahí, porque pase lo que pase, pues yo creo, y el diputado también lo ha mencionado, pues formamos parte de este proyecto, ¿no? Entonces, sí, y gracias también a ti, Luis Mauricio, por aquí aguantarnos, ¿no? En ambos, ¿no? Que luego son programas de 2 horas, pero pues ahí estamos tratando de poder equilibrar un poco las fuerzas de un lado hacia otro, ¿no? Para que pueda salir de este programa, y me parece que en una primera línea, pues sí hay cosas que podemos mejorar, pero creo que en general, pues es un gran comienzo. 40 capítulos, pues, no es nada fácil, la verdad, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, y pues, pero vamos por más, yo creo. Saludos. Sí, son más de 90 horas de video, subidos a YouTube y subidos a Twitter desde el perfil de Libres, Justos y Dignos. Y bueno, sí, yo había pensado hablar de los últimos posicionamientos del diputado y esas cosas, pero miren, como están las cosas, diremos que hasta aquí la dejamos. No tiene caso. Este programa estará subiéndose, por ejemplo, en Twitter el día de mañana. 28 en YouTube, aunque queramos, pues será difícil de subirlo antes de la medianoche del día de hoy. Entonces, pues sí, lo dejamos ahí, respetamos la veda de Morena, nos apegamos a sus lineamientos, y aunque no somos trascendentes, sí somos considerados, y lo sabemos, parte, algunos erróneamente, parte formal del equipo del diputado con licencia. Entonces, pues, aunque no lo somos, sí sabemos que tenemos cierta trascendencia en ese sentido, sin que suene a alter ego ni a egolatría, vamos a decirlo así, no alter ego, sino egolatría. Entonces, preferimos, yo tomaré, si me lo permite, Jonathan, esta pequeña reflexión que hacer como una provocación para tratar de abrir un tema que nos puede llevar aquí por lo menos unos 60 minutos de reflexión e irnos a descansar, ¿no? Porque también hoy tuvimos algunos, vamos a decir que algunas actividades de cierre, ¿no? Y pues ya estamos cansados. Jonathan va llegando, no es porque ustedes lo sepan ni les gusta el chisme, pero Jonathan va llegando a su casa, pues también tiene que dormir el cabrón, ¿no? Aunque mucha gente piense que no haga nada, sí hace mucho. Fíjense, esto que dice Jonathan es muy importante. ¿Cuál es el perfil político de la Cuarta Transformación? Yo creo que uno de los problemas principales que ha tenido
La cuarta transformación, que no el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino la cuarta transformación, es la falta de definición política, por lo menos en la claridad de lo que es esta cuarta transformación. Y eso era natural, no es una crítica, es algo que está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque debemos de recordar que nuestro líder máximo y nuestro actual presidente de la República, y que lo ha sido como líder, por lo menos en los últimos 12, 17, 18 años, vamos a decirlo así, tomando en cuenta ya sus 5 años de gobierno, él tomó la bandera de esta revolución social, él tomó la vanguardia y él empezó a generar las condiciones de esta revolución social. Él tiene una vida previa, una vida personal y política previa, una carrera previa a este proceso. Y en esa carrera previa, su característica principal ha sido la lucha social. Desde el proceso de su militancia política en el PRI, como siempre una mirada crítica, disidente. eh, Algunos lo enmarcan directamente desde el nacionalismo revolucionario. Yo me iría un poco más allá porque la característica principal de Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido la lucha social. Es decir, es un líder eh, como luchador social, eso de causas perfectamente bien establecidas y perfectamente bien claras, ¿no? Después, con su militancia, con ese rompimiento que se hace en el PRI, un rompimiento democrático y que genera las condiciones de la construcción y, y la formación de un nuevo partido político que toma el registro del PSUV, que es el Partido de la Revolución Democrática, donde ahí el líder natural era Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que es el que, digamos que es la punta de lanza, sino el que encabeza así la punta de lanza de este movimiento disidente dentro del priismo nacional. Era una crisis de democracia que se da con esta, vamos a decir que esta coyuntura que decide el PRI tomar con el liderazgo primero yo creo que el rompimiento entre lo político y lo económico, ¿no? Esto que se llaman los yuppies, este grupo de, de académicos o de estudiosos que se salen de la tradición priista, primero era, perdón, que primero era de los generales, ¿no? Revolucionarios o que habían tenido parte de la Revolución Mexicana y que se vuelven hacia los abogados, los políticos naturales que el PRI siempre mantuvo como la característica política de su partido, que son abogados, y que se dan en un rompimiento a partir de Luis Echeverría Álvarez, que decide hacer un cambio en el partido, en ese sentido, porque ustedes saben la tradición del dedazo, es decir, el presidente en turno designaba a su sucesor, no había una verdadera oposición que compitiera para adquirir los derechos, vamos a decir, democráticos de poder competir por la presidencia de la República. Entonces, como un partido hegemónico, bueno, pues Luis Echeverría Álvarez decide irse hacia lo que muchos conocieron como la época tecnócrata del priismo, que se da con la designación, por cierto, en un proceso de crisis política muy, muy interesante entre la oposición, porque se designa a José López Portillo como el candidato único del PRI, y no solamente del PRI, sino un candidato de unidad de partidos satélites que eran una simulación, como el Partido Popular Socialista, como el partido, que Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, etcétera, eran partidos satélites que designan a la misma propuesta priista y que aparece en la boleta una sola opción, que es la de José López Portillo. En ese momento existe en la crisis de la oposición en México, donde todos los representantes en el Congreso de la Unión eran priistas, donde el Partido Acción Nacional, como una propuesta de la derecha, opositora al gobierno del nacionalismo revolucionario, que nació con eso, nace como una oposición incluso al gobierno de Lázaro Cárdenas y de la expropiación petrolera. eh, También está sufriendo una crisis interna muy, muy fuerte,
una crisis de estatutos y de lineamientos de la derecha mexicana, donde ellos tienen sus propias condiciones y sus propios juegos históricos. Bueno, pues en ese proceso la izquierda renace, trata con uñas y con dientes de aprovechar la coyuntura histórica de esta crisis política que se da en el país, y un loco comunista, luchador social, proletario, y que además fue perseguido político y preso político durante 13 o más años por el simple hecho de pensar distinto, que es Valentín Campa Salazar. Se da la tarea de aprovechar esta coyuntura histórica, y yo creo que inaugurar la izquierda, que dejará que busca y que lo logra, dejar la clandestinidad y la ilegalidad en el sistema político mexicano para instalarse ya como una opción política de democratización del sistema político mexicano. Y yo creo que ese hecho es lo que nos lleva a la coyuntura de Andrés Manuel López Obrador en la actualidad. ¿Por qué? Porque paralelo a eso, dentro del propio priismo, con la llegada de José López Portillo, posteriormente la llegada de Miguel de la Madrid, ya abiertamente, es decir, José López Portillo fue secretario de Hacienda de Luis Echeverría Álvarez, es decir, se van hacia el terreno económico. Hay un proceso histórico global que es el lanzamiento de lo que ahora conocemos como neoliberalismo, a partir de, sobre todo, un hecho histórico que es muy importante, que es el factor de dejar de tomar al oro como, vamos a decir, que como palanca económica del comportamiento. Es que yo no quisiera decirlo nada más como divisa, sino del comportamiento económico de los Estados Unidos y de lo que representa el dólar en el mundo empresarial, en esta globalidad que también se inaugura con esos hechos que llevan a cabo Richard Nixon, y que después, posteriormente, una agenda que le llamamos ya neoliberalismo, donde hay una agenda cultural también que se llama posmodernismo, que es impulsada por los dos grandes que ayer lo dije, o antier, no me acuerdo, pero en esta semana lo dije, que son los permanentes socios del capitalismo y del nuevo, podremos decir, del más moderno proceso de imperialismo en el mundo, que son el Reino Unido, la Gran Bretaña y los Estados Unidos, que se juntan Margaret Thatcher y Ronald Reagan para impulsar la agenda neoliberal, sobre todo desde uno de los países emblemáticos del neoliberalismo en América Latina, que fue Chile, y la llegada de Pinochet, ya saben que con sangre y fuego, al derrumbamiento, al asesinato de del esfuerzo o del intento de Latinoamérica, a través del pueblo chileno y de Salvador Allende, de implantar un sistema socialista, un sistema diferente para tratar de superar el sistema económico capitalista. Bueno, en todo este hecho histórico está la figura de un loco tabasqueño que, entre otras cosas, se le llama como beligerante, se le tacha de violento, de tomar los pozos petroleros, de quemarlos, de destruir, de poner en riesgo la estabilidad social de este país, por el simple hecho de no habérsele respetado un proceso interno en el priismo para competir por la gobernatura de ese estado, de su estado natal, que es Tabasco. Eso es lo que históricamente crea o hace que López Obrador lleve esta coyuntura hasta nuestros días. Quería hacer este recuento porque se olvida. Es decir, López Obrador está en esta lucha, en la lucha personal de él, desde adentro del priismo, en el momento en que uno de los, yo diría que por el simple hecho de esta búsqueda de dejar la clandestinidad de la izquierda, es decir, de inaugurar a la izquierda como una opción política real y legal y fuera de la clandestinidad de nuestro país, que fue Valentín Campa Salazar, que con la coyuntura de López Portillo como único nombre en la boleta para designación de presidente de la República de este país, allá en el lejano 1977, él
se obliga a sí mismo y al viejo Partido Comunista a hacer una opción de una candidatura independiente fuera o sea, sin aparecer en la boleta, y se logra el empuje del pueblo con más de 1 millón de votos. Eso abre la puerta e inaugura la izquierda, y por otro lado, digo, paralelamente, está la lucha personal, tanto de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que siendo hijo de Lázaro Cárdenas tiene un peso político muy específico en el priismo nacional, y de un loco que allá en Tabasco está haciendo su lucha personal política muy, muy centralizada en su natal Tabasco, que es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues en medio de toda esta coyuntura, Andrés Manuel, ya sabemos cuál es su camino, ya sabemos que tuvo que enfrentarse al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en buena lid, como dos compañeros, logra la candidatura presidencial en aquel no lejano 2006, donde el Espuriato de Calderón Hinojosa, con ayuda desde el Estado, desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, que fue el que saca al PRI de Los Pinos, con ayuda y complacencia, por cierto, de Ernesto Zedillo Porceller, pues empieza a construir ese camino de la izquierda. Y en ese proceso, con ese fraude electoral, con otro fraude electoral no tan escandaloso, no tan, vamos a decir que tan, tan, tan doloroso para la izquierda como es el de el del regreso del PRI a Los Pinos, en la figura de el corruptazo de Enrique Peña Nieto, que por cierto también debo decirlo, decían, me quedo pensando porque no quiero vulgarizar mi argumento, pero luego sí decían, Luis Echeverría Álvarez se pelea con la oligarquía, realmente lo que se estaba peleando era con el panismo. Hay una guerrilla armada en Guerrero y en Michoacán, con Genaro Vázquez, que es asesinado, con Lucio Cabañas, que es asesinado, así como con miles de campesinos que lo apoyaban en esa zona de Guerrero, también son asesinados cruelmente, los tiraban vivos de helicópteros del ejército hacia el mar. Había esa posición de Luis Echeverría, sabemos lo que pasó en el 68, que también fue operado por Luis Echeverría, aunque en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, es decir, no estábamos en un país, digamos, caracterizado por la paz social, sino que era un país verdaderamente en revuelta, desde una izquierda, pues que era comunista, ¿no? Ahí surge la Liga 23 de septiembre, es decir, en ese nacimiento de la izquierda, ahí está Andrés Manuel. Si no participando directamente en eso, ahí está rondando entonces estos nombres que les estoy dando. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque Andrés Manuel en este proceso, y repito, para que no se vulgarice, se dice, desde Luis Echeverría, la presidencia de la República, ya no están los hombres por lo menos mejor preparados del país, sino que hay bastante precariedad intelectual, bastante poca preparación y mucho más populismo, ¿no? Aunque después Andrés lo acusarían de eso. Y bueno, pues ahí está Vicente Fox, ¿no? Como un claro ejemplo, no solamente desde la izquierda, no solamente desde el oficialismo del PRI, sino también se le decía a Ernesto Zedillo que era un hombre, aun cuando preparado, bueno, pues que simple y sencillamente incluso mentía en sus blasones académicos, para ser impuesto desde una figura oscura, y que por ahí anda todavía vivito y colando, que se llama Josep María Córdoba Montoya, impuesto por él. Ya saben que se vino la transición también del prismo en otra crisis muy fuerte institucional en el interno, yo diría que 3 asesinatos importantes dentro del prismo. El primero, Luis Donaldo Colosio, ya como candidato presidencial de, de Carlos Salinas de Gortari, después los dos Ruiz Massieu, uno asesinado saliendo ahí muy cerca del Monumento a la Revolución, es asesinado a tiros, y después cómo obligan o de alguna manera suicidan al hermano de Ruiz Massieu, al cual lo acusaban de ser el asesino de su hermano,
también es muerto, y en esa aborígene del priismo, bueno, pues llega Ernesto Zedillo, que no pintaba, que aunque era el que dirigía la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio, no pintaba, un hombre importante dentro del grupo de los toficos, de los llamados toficos, donde, bueno, pues nada más para no dejarlo a un lado, pues estaba también Manuel Camacho Solís, estaba siendo parte importante, yo creo que de los más cercanos a Carlos Salinas de Gortari, y donde había ahí un joven que también era de los toficos, ¿no? De los chiquitos. ¿Y por qué digo toficos? Toficos eran unos que sean como unos chiclositos por ahí de los años 50 en México, y donde su característica principal era una campaña publicitaria que se hizo muy famosa en México, que decía: Toficos, qué ricos son. Bueno, pues ese grupo de los Toficos, por ser ricos, estaba Carlos Salinas de Gortari, que por cierto su padre fue senador de la República, es decir, estaba ahí. Muchos dicen que no era Carlos el que debería de haber sido presidente de México, sino su hermano Raúl, el mayor de esa familia, el patriarca, heredado del patriarcado de su padre. Se construyeron historias alrededor de los Salinas muy graves, como que de chicos, Carlos y Raúl asesinaron a una de sus servidumbres en la casa de su padre. Es decir, hubo muchas cosas. Bueno, pues Ernesto Zedillo no pintaba ahí. Incluso Ernesto Zedillo, estudiante del Politécnico, se le consideraba dentro del grupo a fuerza, ¿no? Del grupo político a fuerza. Todos eran tecnócratas. Ernesto Zedillo era digamos, le decían un ratón de biblioteca, como se conoce así, pero jodido. Y entonces, pues ellos eran ricos, ¿no? Por cierto, tampoco sin hacer grillas, sino solamente contar la historia, en este grupo de los toficos también estaba ahí, ¿no? La imagen de el padre del ex director de Pemex, que está, pues, indiciado. En este sexenio lo indiciaron. No recuerdo su nombre. ¿Recuerdas tú su nombre, Jonathan? Ya sabes que yo sufro de amnesia, pero que está ahorita indiciado, exdirector de Pemex en el gobierno de Peña Nieto. Su padre era parte importante de los Toficos, y también otro que estaba ahí, una imagen ahí medio nebulosa de los Toficos, y por lo cual se le consideraba al PT como un gobierno, digo, un partido político satélite del nuevo, digamos, del nuevo partido político de esos satélites priistas, que fue Partido del Trabajo. Estaba también ahí la imagen, ahí nebulosa, no muy clara, si pertenece o no al grupo de Salinas, del profesor Anaya, hay que decirlo abiertamente. Esos son lo que la política se sabe de estos procesos. ¿Por qué estoy recordando todo eso? Porque se nos olvida esa beligerancia, esa crisis política que se da desde mediados de los 70. Yo diría que desde el 68, digamos, desde la coyuntura de la matanza en Tlatelolco, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que después también se supo, para que vean todo lo que estaba pasando en la política mexicana, que fue agente de la CIA en México. Decían el número 1, el número 2 perdón, Luis Echeverría Álvarez. Y les voy a decir otra cosa, ¿no? Se inaugura en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que era secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se inaugura lo que ahora conocemos como crimen organizado o narcotráfico, es decir, el mercado de las drogas. Y se inaugura, según algunos libros de historia y algunas investigaciones periodísticas, precisamente con la operación de la CIA en la organización de la seguridad de los Juegos Olímpicos de 1968, donde llega agentes de la CIA a ponerse a la disposición del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para poder tener una seguridad importante en el proceso de los Juegos Olímpicos, porque paralelamente a los hechos acontecidos en el 68, había un movimiento social muy fuerte de los jóvenes estudiantes en la primavera de París, donde pues hay una coyuntura muy fuerte en contra del comunismo, donde incluso grandes teóricos que se decían marxistas,
rompen con el marxismo, rompen con el movimiento, porque decían que se vulgarizaba el movimiento de masas a través de los jóvenes, a través de la vulgarización de la lucha estudiantil, y que eso no era lo que Marx había pensado, que Marx se había equivocado, etcétera, etcétera. Uno de ellos, yo creo que el más icónico, si no el principal, pues el señor Foucault, que años después, previo a su muerte, dice abiertamente que sí, que lo habían comprado, que la academia lo había comprado. Ahí, mundialmente, pues, se inaugura lo que ahora conocemos como posmodernismo. Todo esto mamado, si me permiten la expresión, por nuestro actual presidente de la República. Y en esta coyuntura, que es la llegada de él a la presidencia de la República, donde abre el abanico para poder tener la fuerza suficiente de contrarrestar un permanente plan de fraude electoral en nuestro país, abre el abanico, permite la entrada y la fuerza política que él tenía ya con 2 primeros intentos para llegar a la presidencia de la República, y se establece lo que él siempre dijo que iba a hacer, que iba a encabezar la cuarta transformación política y social de este país con la llegada de él a la presidencia de la República. ¿Y cuál es la bandera de este señor? Desde el 2006, con el primer fraude electoral que sufre, pues la bandera de él es por el bien de todos, primero los pobres. Hace poco, en el marco de su quinto informe de gobierno y en esta suerte de promoción o propaganda que se le hace tradicionalmente a los informes gubernamentales de todos los presidentes que han pasado por este país, Andrés Manuel López Obrador habla precisamente del humanismo mexicano, habla precisamente de que lo más importante es que en este su gobierno, que entra al quinto, al quinto, al finalizar el quinto año de gobierno, es decir, entra a la recta final, a ese último año que es tan difícil para todos los presidentes en este país por la coyuntura electoral, pues él entra con la bandera nuevamente de lo que dijo desde el 2006, que era por el bien de todos, primero los pobres, que iba a haber por ellos, y que esta revolución, porque él siempre lo manejó como una revolución sin violencia, que a mucha gente se le olvida en la actualidad, y por eso estoy haciendo este largo relato, él plantea una revolución social desde la izquierda, y plantea, por ejemplo, en sus coyunturas políticas y en sus decisiones políticas, el reconocimiento a los formadores de esa izquierda. Lo primero que hace, o de lo primero que hace de manera simbólica en su gobierno, en este gobierno que él inaugura en el 2018, es el traslado de los restos mortales de Valentín Campa a la rotonda de las personas ilustres. Eso no es cualquier cosa. Mucha gente dirá, pues, no, no es cualquier cosa, porque está entrando en un juego que él abrió por conveniencia del país, de apertura en un nuevo partido político hegemónico como es Morena, y que ha sido verdaderamente un fenómeno, principalmente por el liderazgo social de Andrés Manuel López Obrador, abre ese abanico desde la izquierda hasta la derecha para poder llegar a la presidencia dentro de su propio gabinete. Hay personajes de la derecha muy bien identificados, como es el señor Romo, como es la propia Tatiana Cloutier, que es no solamente parte de su gabinete, sino en el proceso electoral es la directora o la responsable de su campaña electoral, no cualquier cosa. Abre ese camino, les da fuego político, les da presencia dentro del gabinete. Bueno, pues aún así, simbólicamente, hace un reconocimiento justo, por supuesto que es justo ese reconocimiento, a un hombre que fue, digamos, es de los fundadores de la izquierda radical en nuestro país. Y esta izquierda a la que Andrés Manuel López Obrador le rinde pleitesía, ya como presidente de la República, con este hecho simbólico que hace de los restos de Valentín Campa Salazar, pues debo decirles que tiene que ver con el grupo más fuerte, con el núcleo más duro del comunismo latinoamericano en nuestro país, porque Valentín Campa Salazar
es un hombre que tiene una herencia y que además tiene, podríamos decir que una estirpe revolucionaria desde la izquierda comunista más fuerte, más de praxis política, como su propia pareja, la Roja, doña Consuelo Uranga, su propia hija, María Fernanda Campo Uranga, que forma parte del PRD, su yerno, o el que fue pareja de su hija, Álvarez Garín, el líder estudiantil del 68, todos ellos comunistas, todos ellos en un dialogando, en el primer dialogando que tuvimos, nos decía Santiago Campa Uranga, hijo de la Chata, digo, perdón, Santiago Álvarez Campa, discúlpenme, hijo de la Chata y de Álvarez Garín, nos decían los rojos, ¿no? Y fíjense, para cerrar el círculo y darle paso a mi compañero Jonathan, muy cercana, doña Consuelo y la familia de la Chata, muy cercana a la familia de una compañera muy trascendente en esta cuarta transformación, y que, como dijimos, que no hablaremos del proceso ni en favor del diputado con licencia, ni en contra ni a favor de cualquier otro aspirante, solamente diré una gran compañera, una compañera muy trascendente en este proceso de la cuarta transformación, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, también salida de las estructuras de la izquierda más radicales, que hace una lucha social dentro de la UNAM cuando ella está estudiando en la universidad, junto con el que después sería pareja y padre de sus hijos, y ya separado de ella, Carlos Imas, los dos, donde también surgió el perfil político del actual jefe de gobierno, sustituto de Claudia Sheinbaum Pardo, Martí Batres, todos ellos de la lucha social, también desde el proceso comunista, desde los perfiles comunistas, de los perfiles marxistas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional y en los SHs. Estamos hablando de la construcción de perfiles políticos que salían de esas disidencias, que salían de esas escuelas, donde había un pensamiento crítico, un pensamiento tirado hacia la izquierda, pero hacia la izquierda marxista, porque yo no conozco otra izquierda, ¿no? El posmodernismo ha vulgarizado el pensamiento de la izquierda. En Perú, hace ya, con el surgimiento del problema político que llevó a su presidente a ser derrocado, es la verdad, Pedro Castillo, ahora dice, no, es que en Perú la izquierda que domina es la izquierda caviar. Yo no entiendo de esas estupideces, pero eso es lo que dicen. Yo solamente estoy planteando la claridad histórica, la historicidad de este país que a veces no se toma en cuenta o se olvida, o no sé si convenientemente, pero esos perfiles, todos esos perfiles que son importantes y que son trascendentes en la vida política de este país y que son herencia directa de nuestro líder, de nuestro máximo líder y actual presidente de la República, que es Andrés Manuel López Obrador, directa o indirectamente, bueno, pues surgen de la lucha, de la permanente lucha del comunismo, el marxismo en nuestro país. Hay que decirlo tal cual, Jonathan, y todo eso se olvida, y en estas coyunturas que se plantean, donde tú bien dices, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Y aparte lo dices tímidamente y no te lo digo como crítica, porque si algo no tienes es timidez intelectual, eso me queda clarísimo, pero lo digo no como crítica, sino como característica de muchos, incluso compañeros que se dicen marxistas y comunistas y que le reclaman al presidente de la República que no es un comunista como la vieja escuela, ¿no? Como el estalinismo, el leninismo, el trotskismo, sino que más bien es medio aguadito, de una izquierda, de esa izquierda que ahora se da a conocer en Perú como caviar, y que no es cierto, es una torpeza, son las coyunturas que se presentan y que yo creo que es necesario en estos momentos ya empezar a definir el perfil político de esta cuarta transformación y sobre todo, mi querido Jonathan, a la herencia que ha decidido el presidente dejar como su herencia política en este país, que es el famoso humanismo mexicano, que si bien es cierto que con todo respeto para el presidente no tiene ni pies ni cabeza, porque él no se ha encargado de definirlo y que su equipo de politización, su líder ideológico, de facto, que es el señor Dussel, tampoco ha acabado de definir si fuera tarea de él
ni de este proceso bastante vulgar y bastante pedestre que ha sido la formación de cuadros políticos adentro del partido hegemónico de Morena, que tampoco tiene definición. Y que debo decir, aunque pues aquí se me vaya a tachar de soberbio, que un grupo político muy pequeñito, que se forma a partir de la conveniencia de impulsar un perfil político en particular, jala y pone a través de la plataforma de Twitter y las redes sociales la discusión nuevamente del marxismo en nuestro país. A partir de esto, y hablo de libres gustos y digos, y hablo de la decisión política de un grupo, de un puñadito de cabrones, locos, y tres locos y dos enormes mexicanas y patriotas que son la verdadera cabeza de este movimiento de lucha, que son mis dos jefas, Ana y Ailet. Lo digo con cariño, lo digo así, con respeto, mis dos jefas, los grandes pilares de este movimiento, y tres locos que deciden abrir el camino de la discusión del marxismo nuevamente en nuestro país a través de redes sociales, y que por alguna extraña razón, pero que las cosas no son gratuitas, se abre ese abanico, explota en redes sociales, y Morena, que lo niega permanentemente, y que y ahí están, busquen una entrevista que tiene Enrique Dussel, ya como presidente López Obrador en la jornada, donde se desdecía del marxismo, ¿no? Y ahí podemos decir, de alguna u otra manera, que el pueblo, así pequeñitos como somos nosotros, intrascendentes, pequeñitos, impulsamos esta discusión que ahora está cada vez más actualizada y que logra que un personaje con una trayectoria académica importante como es el de Jonathan Romero, con un compromiso y con lucha social desde el comunismo y desde el marxismo como él lo ha tenido, que también, por supuesto que es intrascendente, digámoslo así, porque esa lucha eran así, intrascendentes, y no tenían que ser de otra forma, pero con mucha convicción, con mucha preparación y con mucha claridad política. Bueno, pues ahora está en el CIDE, yendo a tomar una, un, eh, un diplomado de marxismo, ¿no? Y donde la compañera Ruth, a la que le mando un saludo si nos está viendo, y a la que le mando mi respeto, abre la discusión de Marx desde el propio CIDE, que es el gobierno de la República, lo tenemos que decir, y donde ya el Fisgón y todos estos burócratas del poder, que desdicen esa lucha social. No olvidemos que el Moreno en el Congreso de Morena, donde se cambiaba y se designaba a los nuevos consejeros nacionales, gritaba y vociferaba que, eh, que ya votaran cabrones, ¿no? Que de izquierda no éramos, que ya votaran, pero que bueno, que a ver si le poníamos ahí un parrafito en los estatutos de Morena que dijera que pues sí, que los luchadores sociales también tienen cabida en este partido político, ¿no? Pues en medio de todo eso, un grupito de locos, con la decisión de tres loquitos, entre los que está su servidor, decidimos abrir la conexión con el marxismo, nosotros creíamos que era muy importante de sacarla, de hacerla y de clarificarla. Y llegó este loco que está aquí al lado mío, llegó ahí un space, porque decía, decía manifiesto del Partido Comunista, llegó y dijo, chinga, pues de aquí soy. Llegó ahí, empezó a hablar y ya no lo callamos, y si yo hablo, no, pues yo no tan peor, ¿no? Y entonces, hicimos una sinergia, impulsamos esto, y debo decirlo, ¿no? Con el apoyo de él, con nuestra convocatoria, con el apoyo, trabajo, sacrificio y compromiso de Jonathan Romero y de gente que fue llegando a esos space, que Ana y Ainet fueron clarificando el pagonismo, fueron llevando al Librado Rivera, a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez Rojas, al reconocimiento de Praxidis Guerrero, a la recuperación de perfiles políticos muy importantes, en la coyuntura de dar a conocer en la politización a través de nuestros perfiles de redes sociales, que se abrieron estas discusiones y que llegamos a la trascendencia de estar platicando, para bien o para mal, de lo que nosotros consideramos que es el camino de la verdadera revolución social.
que es el marxismo. Entonces, Jonathan, pues dale, mi hermano, no sé si me faltó algo. Supongo que sí, ¿no? Pero dale, mi hermano, para entrar a la provocación. No, sí, sí, no, pues hay muchísimas cosas. No sé, nos podríamos tomar 6 horas y no las podríamos agotar, por supuesto, ¿no? Pero creo que lo relevante está ahí. A mí me gustaría primero, fíjate, a lo mejor no es el escenario, pero un tío mío, ¿no? Que será en la mera, hace un rato, recibí una llamada y pues un tío, el cual es cercano, pero tenía mucho tiempo que yo no lo veía, por supuesto, acaba de fallecer, ¿no? Entonces, mi mamá me avisó, me dijo, ¿sabes qué? Tu tío, pues, ya dejó de existir en este plano. Ya sabíamos, de hecho, 2, 3 días que su salud se había deteriorado muchísimo, el problema de los riñones, las toxinas se fueron al cerebro y era muy complicado poderlo salvar, ¿no? Era bastante complicado y pues, al rato, no sé, ahí cuando estábamos ahí en Bellas Artes atrás, pues ahí me llegó la llamada y bueno, pues ya nos enteramos. Pero más allá de la tragedia misma, ¿no? Que sufre mi familia, yo realmente, como ya lo he mencionado, tenía mucho tiempo que no lo veía, él es migrante o fue migrante, él fue de esas personas que durante la crisis capitalista pierde su oportunidad de poder sobrevivir en este país. Él era maquilador, él era de los que iba a las maquilas y en una máquina él hacía su rutina. Dentro del neoliberalismo se cancela la posibilidad de poder hacer esa función en el pueblo. Toda la plataforma de la maquiladora de tela se va al carajo porque pues, entran las chinas en la zona norte y colapsa el mercado interno de las maquiladoras. A lo mejor después les podría contar una historia personal con mi papá, de este estilo, ¿no? Para poder ubicar también las penurias que uno sufre, ¿no? Porque han de pensar algunos que yo vengo, no sé, de familia rica y por eso pues ando hablando de marxismo, ¿no? Porque si fuera pobre tendría que trabajar. No, yo vengo desde una familia obrera, principalmente mi mamá y mi papá. Mi mamá también fue maquiladora junto con su hermano, que hoy ya dejó de existir, se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos él vive una dinámica muy complicada para su salud, ¿no? O sea, es decir, pues él va a Estados Unidos, se va a trabajar y la vida allá pues no es saludable, para el migrante no es saludable. Se come lo que se puede, se bebe lo que se puede, los trabajos no son buenos para la salud del trabajador y se empieza a enfermar, ¿no? Diabetes es lo que realmente él tiene, pero por la misma dinámica de la productividad del trabajo, pues él no se cuida. O sea, él va al médico, le dicen que va a tener este diabetes, no se cuida por todo esto que pasa en su contexto, y bueno, se degenera mucho su salud, regresa a Veracruz, y en Veracruz su salud se degenera muy rápido por todas las consecuencias que hay detrás de eso, y bueno, hasta el punto. Y creo que eso es importantísimo, ¿no? O sea, es importantísimo porque esa tragedia no es única. O sea, si esa tragedia fuera única, pues bueno, pues nada más fue él, ¿no? Pero el problema es que si uno se pone a mirar todo este proceso de lo que ha pasado, pues es que son muchos de los migrantes que así vienen, es mucha gente que en el cambio del neoliberalismo su vida se ha quedado deteriorada, o se ha deteriorado demasiado en este proceso. Y a mí me parece que es algo muy interesante porque más allá de las tragedias, lo que yo quisiera reflexionar es dos cosas, ¿no? Primero, que el neoliberalismo no ha significado para nosotros bienestar. O sea, ese es el punto central. O sea, la gente sabe muy bien que el neoliberalismo, en una primera instancia, no ha significado felicidad. Y eso es lo que se nos prometió. Con el cambio de época en el 70, en los 80, lo que se nos prometió es que, ¿saben qué? Va a venir el neoliberalismo, abajo la Unión Soviética, ya se nos fuera el muro de Berlín, el mundo socialista acaba de colapsar y la felicidad se ha instalado en nuestros países y saquen las bolsas porque va a llover oro y no les va a alcanzar los bolsos de su pantalón, y van a tener que sacar sacos, costales para poder hacer. Y entonces el placer, el reino de la felicidad y de la abundancia van a llegar.
Cuando hacemos un recuento de lo que ha pasado, cuando hacemos ese recuento de lo que ha pasado en el sistema capitalista, pulverizó cualquier espíritu de felicidad, de prosperidad. Mi tío no murió siendo rico y se fue a Estados Unidos a ganar dólares. Mi tío no se murió siendo feliz, ¿no? O sea, en su última etapa de su vida, él tuvo que enfrentar pues, el destino que era el neoliberalismo, entre otras cosas, y no se fue de alguna manera con este concepto de felicidad porque ya había perdido una parte de la vista, ya había perdido un pie, ¿no? Entonces le costaba mucho trabajo poder conseguir. Entonces, pero no es esa su historia, ¿no? O sea, no es una historia particular, es la historia de muchos trabajadores en México, de muchos migrantes en México que debemos de ubicar. Entonces, cuando se nos dice, ¿no? Es que Andrés Manuel llega, ¿no? Y Andrés Manuel llega porque es un capricho, no es que sea un capricho. O lo que hace Andrés Manuel es un capricho, no es que es un capricho, es una necesidad histórica. O sea, el neoliberalismo aplastó por todos lados el concepto de felicidad en el ser humano y el concepto de prosperidad. Pero el problema se vuelve más complejo, porque el problema es que este infierno que se llamó neoliberalismo no era el punto, o sea, no era un destino, porque a veces como que nos quieren decir, ¿no? Es que era el destino de la humanidad trazar este camino que se llama neoliberalismo y que entonces la clase trabajadora en su conjunto sufra las penurias que sufrió. Y ese no era el destino. O sea, si uno se pone a mirar en retrospectiva de los 70s, desde el golpe de Estado de Allende hasta 2018, se construyeron mecanismos, se construyeron puntos de lucha muy importantes. O sea, las guerrillas en Nicaragua, las guerrillas en El Salvador. Es decir, el mundo y la historia de nuestros pueblos era una historia en donde se debatió del 70 hacia el 90 entre un comunismo muy a la América Latina, porque no eran comunistas que querían importar el modelo soviético, sino era una lucha muy fuerte dentro del comunismo en las regiones de América Latina, que se estaban disputando cómo construir el socialismo. Y por el otro lado, tienes todo el golpe, los golpes de Estado y toda la intervención americana de Estados Unidos, y hay que decirlo, ¿no? Porque creo que también es importante mencionar quién es el enemigo. O sea, sí, el enemigo es el neoliberalismo, sí, el enemigo es el capitalismo, pero tiene una esencia, tiene una cabeza muy central, y es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se metió en Nicaragua, se metió en El Salvador, se metió en Colombia, o sea, también hay que saber leer la historia de Pablo Escobar con los movimientos subalternos en Colombia, o sea, sí, así como dice el diputado, pero en la mala, ¿no? O sea, Pablo Escobar no se dio cuerda solo, alguien le dio cuerda. Y hay que entender que el fenómeno del narcotráfico en Colombia tiene que ser dimensionado con las guerrillas que se estaban dando, o el movimiento revolucionario que estaba alzando en Nicaragua y también en El Salvador. O sea, era un fenómeno muy interesante, como por ejemplo las famosas maras salvatruchas. Bueno, pues ¿a poco esas cosas se hicieron de la nada? Pues no, o sea, fueron formadas y fueron ideadas por el Estado gringo principalmente para poder ser una contraofensiva contra la revolución. Entonces, esos dos momentos, esos dos puntos chocan permanentemente. ¿Y por qué es importante esto? Porque Andrés Manuel aparece ahí también. O sea, toda la trayectoria de Andrés Manuel es la síntesis de luchas permanentes en América Latina y en México. Bueno, pues el caso o sea, que no vengan a decir que en México, pues no, siempre fue un proceso entre keynesianismo y neoliberalismo, y las luchas que se dieron al interior de México, ya mencionó Luis Mauricio una de las más importantes, ¿no? La famosa Liga 23 de septiembre, pero bueno, también estuvo ahí hay General Vázquez Rojas, que es un personaje que no le hemos dado la dimensión deseada, y Lucio Cabañas, en donde la historia nos los ha negado permanentemente. O sea, Lucio Cabañas, ¿qué es para la historia de México? Un chingado asesino, matón, bandolero, de ahí de una zona de Guerrero, pero cuando realmente tú te pones a explorar quién fue Lucio Cabañas, dices, bendito sea el Señor, o sea, ¿qué es lo que me están escondiendo? Lo mismo pasa con Nicaragua y con El Salvador, ¿no? O sea, toda la historia revolucionaria, si tú empiezas a platicar con las personas sobre el Frente Sandinista o sobre Sandino y el Frente Sandinista, puta, o sea, sales y te dicen, no, pues son unos matones revoltosos que no sabían lo que querían, ¿no? Y da la casualidad que no, pues era el punto de esperanza.
O sea, este maldito infierno que nos introyectaron, que se llama neoliberalismo y que no podemos salir. O sea, lamentablemente para la cuarta transformación no hemos salido. Pues si lo hemos mencionado permanentemente en todo lo que fue anteriormente. O sea, prácticas neoliberales en el movimiento de la cuarta transformación. O sea, pero no es porque queramos golpear, es porque tenemos que poner un punto de encuentro y un punto de así enfrente, pues que esta transformación tiene que ser antineoliberal sí o sí, tiene que ser de izquierda sí o sí, y tiene que ser comunista, tiene que ser socialista, porque si no es socialista, entonces todo lo que Andrés Manuel proyecta para poder enfrentar al neoliberalismo se puede ir para atrás. ¿No? Entonces, el conflicto en el cual estamos insertos, sí, pues por supuesto, es el neoliberalismo. Pero ¿por qué una política antineoliberal no es suficiente? Pues no es suficiente porque una política antineoliberal solamente estaría descifrando la cuestión de la esencia. Y tenemos que entrar en la cuestión, no, en la apariencia, y tenemos que entrar en la cuestión de la esencia, que es el sistema capitalista. Y para poder enfrentar al capitalismo, no es suficiente ser antineoliberal, tenemos que ser anticapitalistas. Y para poder ser anticapitalistas, pues yo diría una sola cosa, hay que ser socialistas. ¿No? O sea, frente a este mecanismo y frente a la tragedia particular que a lo mejor a mí me puede embargar, pues yo no puedo ceder, o sea, pues si a mí si a mí me entrara la tragedia familiar que nos embarga hoy a mi familia, ¿no? Principalmente a mi familia, y yo me la compro, ¿no? Diciendo, no, pues es únicamente de nosotros, no, no es únicamente de nosotros. Esta tragedia es colectiva, es una tragedia de todo México, o sea, México está inserto en esa tragedia, trabajadores que se enferman permanentemente. Hablábamos ayer, por ejemplo, del texto del fin del trabajo. Bueno, hay una parte, aunque el texto no me gusta tanto, porque, porque le pega mucho a Marx, que donde yo creo que no la tiene que pegar, pero bueno, dice Bob Black, el trabajo mata. Bueno, pues esa sentencia es importantísima recuperarla. El trabajo asalariado mata, a huevo que sí. ¿Y quién lo dijo antes que Bob Black? Marx, en la jornada laboral. En la jornada laboral, Marx menciona la misma tesis que Bob Black. El trabajo asalariado asesina. El trabajo asalariado es genocidio permanente. Lo dice Bob Black. Entonces, cuando nosotros planteamos este proceso y cuando nosotros planteamos que a la cuarta transformación hay que leerla desde el marxismo, pues es porque hay una promesa que se debe de cumplir. Hoy lo podemos mencionar con Ricardo Flores Magón, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a ser felices. Y creo que en este sistema capitalista es tan bien cabrón, ¿no? Que gran parte de la población no tenga derecho a eso y que se puede morir sin ser feliz. O sea, eso es muy, pero muy triste, muy patético, ¿no? O sea, es muy triste porque gran parte de la población en México y en el mundo se la vive en un cuarto, 9, 10 horas de su vida, trabajando y haciendo una actividad que te está matando permanentemente sin que uno lo sepa. O sea, fíjense, ni uno no lo sabe, ¿no? Que estar todo el pinche día sentado en una pinche cajita, ¿no? Con un computador, te está matando permanentemente. ¿Y qué es lo que hay en las oficinas? Eh, ¿No? Pues ahí vean lo que hay en las oficinas, cómo te degrada permanentemente la salud. Entonces, ante este escenario, ¿qué es lo que tienes que plantear? Pues tienes que plantear una posición revolucionaria. O sea, no puedes, o sea, no puedes, o sea, ante las tragedias tú no puedes decirte y echarte al piso diciendo, no, pues, o sea, pues sí, es una tragedia, pero ante esa tragedia hay que saber leer lo que está pasando, porque lo que está pasando es que hay una estructura económica, política que es genocida por todos lados, y que ante ese escenario ha habido oportunidad de poderla transformar. Está el caso de Allende en Chile, hay procesos revolucionarios en Argentina, junto con, antes de que entre la dictadura de Videla, están los procesos revolucionarios en Brasil, bueno, los movimientos revolucionarios en Venezuela, en Bolivia, en el Perú, son movimientos muy, pero muy poderosos que no se han sabido leer. Lo que pasa en Centroamérica, no crean que en Centroamérica no ha habido revoluciones. Bueno, en Guatemala, si a Guatemala le han puesto no solamente un bombardeo, a la ciudad de Guatemala la han bombardeado 2 veces las fuerzas de Estados Unidos. Y bueno, y en México ni se diga, o sea, México es una cultura revolucionaria muy interesante. Y ahí está el potencial de Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel viene combinado con ese proceso, o sea, es empujado con un proceso adentro del país, sí, pero también es una herencia histórica en América Latina que no hay que dejarla de perder. Por eso la cuarta transformación a mí me parece está en disputa. Hay una disputa muy importante. Hay un sector de la cuarta transformación
que ha negado y que me parece triste que viniendo de las revoluciones sociales, porque el fisgón viene de ahí, o sea, el fisgón viene del movimiento social y llegan a los proyectos y se les olvida. Bueno, Enrique Dussel, pues Enrique Dussel también es marxista, también viene de toda esa estructura, llegan a estos procesos y les da miedo. Bueno, y entonces, ¿por qué creemos que hay que leer críticamente esta cuarta transformación? Pues creemos que hay que leerla críticamente por el sentido específico de que lo que se está jugando es la vida de los proletarios en nuestro país. No, no somos nosotros, o sea, nosotros valemos madres en pocas palabras, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera tenemos, a lo mejor, yo en lo personal, con todas las precariedades que yo pueda entender que puedo tener, pero soy beneficiado, soy privilegiado en este proceso. Pero gran parte de la clase trabajadora está en una sintonía bastante complicada. Migrantes, clase trabajadora, jornaleros, o sea, lo que se pone en juego no es nuestro pellejo. O sea, poner en el centro que los proletarios tienen que conquistar el socialismo, bueno, pues a lo mejor a mí, por decir estas pendejadas, mañana me llega, no sé, el Mossad en chinga, me desaparece y ahí quedé, ¿no? Pero todo el colectivo que está en el fondo, o sea, todo ese colectivo social que está permanentemente lacerado, está lastimado y lo están asesinando permanentemente y de forma, por partes, ¿esos qué? Por eso yo creo que México está preparado para el comunismo, para proyectar una sociedad comunista desde la cuarta transformación, porque ellos mismos saben cuáles son, o sea, tú llegas con ellos y les explicas, ¿sabes qué, cabrón? Esto está pasando por el capitalismo y hay una oportunidad que puede ser importante, que se llama socialismo, y le explicas qué es el socialismo, te van a decir, a huevo, ¿no? Si este pinche maldito sistema es terrorista por todos lados, o sea, ¿cómo puedo yo ser posible que lo pueda amar, ¿no? Mencionaba un poco Bob Black también, recordando, lo estaba leyendo, lo estaba releyendo porque me recordaba algunas cosas Luis Mauricio y dije, pero lo tengo que volver a releer para poder ubicar unas cosas que quiero plantear después. Y menciona Bob Black, el trabajo asalariado no es democracia, es fascismo. Así lo plantea el compañero y camarada Bob Black. Bueno, pues yo creo que sí, que tiene razón. Frente a estos escenarios, esto es importantísimo. Ahora, ustedes puedan decir, bueno, hay una tragedia de mi parte, ¿no? Que yo quiero expresar, bueno, puede ser, pero esto que estoy planteando no tiene que ver con la tragedia que nos inunda a nuestra familia. Este planteamiento tiene que ver con una estructura que yo vengo delineando desde hace mucho tiempo y que creo que es importante meter también estas cuestiones porque estas cuestiones ejemplifican que no estamos en un mundo hermoso, no estamos en un mundo que digas, ah, está toda madre, ¿no? El capitalismo nos va a ofrecer todas las libertades, no es eso. A mí me parece que lo importante es tratar de ubicar en ese sentido y en ese centro esas plataformas, ¿no? En las cuales nosotros podemos superar esta economía. Y que entonces ahí, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, pues yo quiero volverlo a plantear desde esta perspectiva, ¿no? O sea, y lo que mencioné ayer, o sea, el punto central está en el trabajo asalariado. O sea, ¿cómo podemos construir una economía socialista? Pues tenemos que acabar con el trabajo asalariado. O sea, es que ya basta, ¿no? En pocas palabras, también me gustaría mencionar eso, es que ya basta, ¿no? De que los comunistas o los socialistas nos tengamos que detener, o que los de la 4T nos tengamos que detener porque ¿qué dirá el chingado sistema o Estados Unidos? Bueno, pues lo que diga Estados Unidos, porque si no nos mata Estados Unidos, nos va a matar el sistema capitalista. Entonces, cualquier cosa, estamos en una encrucijada donde ya no podemos dar pasos hacia atrás. Y creo que es importante que los socialistas y la cuarta transformación tenga que poner una posición muy, muy fuerte. O sea, qué es lo que necesita dar pasos hacia adelante la cuarta transformación? Pues tiene que darlos. Pero ¿hacia dónde queremos ir? A la abolición del trabajo asalariado. Ese es el punto central. O sea, ya no podemos seguir estar pensando, ¿no? Que la cuestión es regular la crisis, la cuestión es regular el dominio, la cuestión es más o menos ver que no nos moramos tantos, ¿no? O que nos moramos, pero que nos vayamos como que muriendo de forma periódica. Yo sé que la muerte es por una parte de la vida, pero el problema es el tipo de muerte que te ofrece el capitalismo, ¿no? Ese capitalismo de vez de que te mandes desde un golpe, ¿no? Pues te va acabando por partes. Eso no puede ser bajo ningún sentido la vida, ¿no? La vida tiene que ser un poco más fructífera. Entonces yo creo que ahí es donde está
las complejidades de todo este proceso, porque a veces se nos olvida. Yo como economista, ahorita lo estoy pensando también un poco, ¿no? Yo como economista y mi malformación de economista, nos enseñan a observar números, procesos, escenarios, ¿no? Y se nos olvida que lo que está en juego son las vidas humanas. Hay vidas humanas que están en juego en este proceso. Y a mí me parece fantástico o un poco ridículo más que nada, fantástico entre comillas, que haya personas en la cuarta transformación que sigan pensando que hay que regularnos, que hay que un poco, ¿no? ¿Por qué? No, pues es que va a venir Estados Unidos y nos va a quitar. Bueno, pues es que, ¿y los que están atrás? O sea, los que apoyan la cuarta transformación, los trabajadores que pusieron su esperanza en este proyecto, los trabajadores que están conscientes de que necesitamos cambiar este sistema económico, ¿ellos qué? ¿Ellos no valen? ¿No? Es decir, ellos son los que están poniendo su vida en términos generales. Y aún así, hay parte de la izquierda en la cuarta transformación que sigue pensando que hay que comprar voluntades. Y no se dan cuenta que el comprar voluntades le haces un daño a la cuarta transformación. Porque esa gente a lo mejor tú le puedes responder a su necesidad histórica con una despensa, con un dinero, o coartando su propio trabajo, ¿no? Porque también se coarta su propio trabajo. A lo mejor tú le puedes, hay más o menos, pero después, ¿qué le vas a ofrecer? O sea, después de que tú le cuartes y de que tú a lo mejor coerciones un poco esa actividad, después los vas a mandar al matadero. Y eso me parece que es lo más importante. Lo más importante es que en esa cuarta transformación lo que está en juego no es Marx, no es Andrés Manuel, no es el obradorismo, no es no, no. Lo que está en juego es la vida humana misma. O sea, eso me parece que es muy importante y no solamente la de México. O sea, está encadenado, nuestro proyecto de cuarta transformación está encadenado con lo que vaya a pasar en América Latina. O sea, no solamente está en juego el pellejo de los trabajadores mexicanos, también está en juego el pellejo de los trabajadores migrantes. También está en juego el pellejo de todos los trabajadores en América Latina. Entonces, hay un compromiso muy importante por la cuarta transformación que no puede dejar de lado, ¿no? Que su espíritu está en la izquierda. Por eso a mí me parece pues horripilante que alguien que dice ser el dueño o el jefe o el director del Instituto de Formación Política les diga a los militantes, ya voten cabrones, ¿no? Porque me estoy aburriendo, ¿no? Porque tengo no sé qué hacer, ¿no? O sea, no, es que me voy a perder, no sé, la entrevista en YouTube de un cabrón, bueno, pues aguántate y después la ves, ¿no? O sea, pues ya estaba aburrido, ¿no? Ya, pues, ¿para qué discutimos, cabrones, no? ¿Para qué discutimos, no? Si esto ya se tiene que elegir de una vez por todas. No, 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 no discutamos, ya. Yo lo digo y lo que yo digo es la verdad. Bueno, se pierde esa dinámica de la izquierda, la izquierda de izquierda, y me parece interesante porque hoy en día discutir, si nos pasamos 2 horas, ya valió madres, ¿no? Ya, no, ya es mucho tiempo. La izquierda discutía días enteros. Yo recuerdo que en la Facultad de Economía nos decían, los debates en la izquierda, en la Facultad de Economía, duraban hasta una semana y se iban rotando, ¿no? Y se estaban peleando toda una semana para poder definir pleitos, ¿no? Para poder definir la agenda del día. Eran discusiones fuertes. Hoy no quiere discutir nadie, hoy nadie quiere discutir, ¿no? Hoy discutir es, no, pues es que para qué discutimos, ¿no? Mejor todos vámonos juntos, sí hay diferencias, pero ¿para qué las discutimos? Mejor en el trayecto las desahogamos. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que pongamos en el centro que también discutir es importante. Discutir en la izquierda es relevante porque se juega un proyecto de nación, ¿no? Y entonces cuando llegamos nosotros los comunistas y decimos, ¿sabes qué? Queremos cambiar el sistema económico. No, ¿cómo crees? Eso es utópico, eso es irrelevante, eso es temerario, nos podemos descarrilar, cabrones. Este pinche mundo se está descarrilando y no se está descargando por nosotros. Nosotros los comunistas nunca hemos detentado el poder político. Es más, yo creería que la radicalidad significaría encarrilar la marcha de la humanidad. O sea, esto se está descarrilando. Tarde que temprano esto se va a descarrilar y ahora sí, sálvese quien pueda. Entonces, en mi punto de parecer, creo que es muy importante tomar en serio lo que está pasando en la cuarta transformación, no banalizarla, se está banalizando muchísimo. Es un proyecto que puede dar la pauta para otro momento histórico y para poder proyectar un mundo diferente al que hemos construido en los últimos 5 siglos. Y creo que en ese sentido debemos de apostarle por todo. Hay muchas reticencias importantísimas en parte del movimiento que dicen que no hay que llevarnos tranquila. Pues hay que decirles que no nos la podemos llevar tranquila.
porque los que están detrás de nosotros, porque la clase trabajadora no puede pensar en llevársela tranquila, porque si nos la llevamos tranquila, los que sufren son ellos, no nosotros. Nosotros, pues, como sea, nos movemos en dos, tres momentos y pues entramos a algún lugar, en alguna plataforma, seamos sinceros, ¿no? O sea, yo soy sincero con la gente que luego luego me ve, me dice, no, pues es que en mí qué, ¿no? O sea, yo podría en este momento decir, ¿saben qué? Adiós al socialismo y me puedo plataformear para un proyecto diferente. O sea, tengo los estudios, tengo la capacidad y tengo el currículum necesario para poder yo ir al Banco de México y decir, ¿sabes qué? Pues dame chance de ser un secretario de alguien por ahí, ¿no? O sea, tengo la capacidad. No, sé de lo que se habla ahí, pero sabemos que eso no es lo importante, ¿no? O sea, lo importante es poder apostar por un proyecto diferente. Eso es lo más importante. O sea, lo que se está jugando no es poner no es ir por un lugar o un espacio, lo que se está jugando es poder crear la plataforma para poder aspirar a ese mundo mejor. Y en ese mundo mejor es muy importante consolidar que no es por nosotros, no es por mí, ¿no? Es más, yo creería, a veces hasta mi familia me dice, ¿no? Mi papá principalmente me dice, güey, ya ponte al tiro, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ya deja de estar chingando con el marxismo y la izquierda, ¿no? Ya estás grande, en pocas palabras. Un poco más mi papá, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Pero, pues, a veces yo le digo, pues es que lo que está en juego no soy yo. O sea, yo puedo resolver mis problemas, ¿no? Pero los que están atrás de mí, o sea, a lo mejor me puedo olvidar. El problema con el marxismo es que no te puedes olvidar. Siempre hay una remanescencia como que de culpa permanente, ¿no? Entonces nosotros creemos como marxistas y como comunistas y principalmente como apoyadores de la cuarta transformación, que la apoyamos porque hay un proyecto, hay una potencia revolucionaria y emancipadora en este proyecto y creemos que hay que apoyarlo y hay que empujarlo. Pero también en ese sentido estamos claros que hay un proyecto, también la cuarta transformación, que quiere regular, que quiere frenar. Y hay que decir que no se puede. O sea, hay que pensar en grande, en pocas palabras, ¿no? Yo mencionaba, y cierro con esto, yo menciono permanentemente a mis alumnos cuando doy clases, ¿no? Que a veces la humanidad nos, nos, nos impone esta idea de que hay un contenedor de agua y lo que nos hace es regular las gotas de agua y no nos damos cuenta que ese no es el problema, ¿no? Pues agua hay un chingo al otro lado, ¿no? O sea, el comunismo, ¿qué diría? No te conformes con la llave, ¿no? Busca controlar el agua que está del otro lado, ¿no? O sea, es decir, el mundo es como un océano, o sea, ¿por qué nos conformamos solamente con un cubo de agua cuando pues tienes todo el océano para ti, ¿no? Para poder tener agua, para lo que se te pegue la regalada gana. Y entonces ese es el punto central, ¿no? Se nos ha estado permanentemente diciéndonos, ¿no? Que vámonos tranquilos, que hay que irnos tranquilos, que para qué piensas en muchas cosas, ¿no? Es más, muchos dirían que el socialista diría, es que necesitamos tener muy pocas cosas, ¿no? El socialista dice, o sea, que las mercancías que tú necesites, tú las puedas tener. Mientras que el capitalismo te exige que hay que ser tranquilos, hay que comer poquito, hay que comer esto, ¿para qué quieres un auto, no? Mejor un bochito, y te va regulando la miseria de manera continua. Y el comunista dice, no, o sea, cada quien sus necesidades, ¿no? O sea, tú trabajas lo que tengas que trabajar y tú consuma lo que tú necesitas consumir. Eso me parece que es importante. Es muy importante en términos generales construir una nueva metodología del trabajo asalariado y que en última instancia eso es lo que se pone en juego, ¿no? O sea, en última instancia ahí es donde está la plataforma de la liberación y yo creo que es ahí en donde la cuarta transformación debe ser leída, porque la cuarta transformación, si bien tiene en su estructura toda una herencia comunista, sí hay una herencia comunista, hay que decirlo, hay una herencia socialista del pensamiento, pero el problema de la cuarta transformación es que no quiere ir a la profundidad. Ahí Andrés Manuel sí tiene un error, me parece a mí, yo lo quiero remarcar en ese sentido, ¿no? Ahí tiene un límite Andrés Manuel, que no quiere penetrar el trabajo asalariado. Y hay como que una serie de manifestación de que es que los trabajadores, ¿no? O sea, es como poner al trabajador como un idílico. Bueno, pues el problema no va por ahí, ¿no? El problema es que el trabajador lo tienes que romper, tienes que superar esa forma del trabajo. Si tú la pones como un dios, entonces ahí se pierde la esencia. Entonces tenemos que obligar a la cuarta transformación a reflexionar que el trabajo tiene que ser transformado. Si no lo transformamos,
pues va a seguir pasando lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, que cabrones que se matan desde muy jóvenes por el narcotráfico, cabrones que no sobreviven, que se enferman rápidamente por los trabajos tan duros. Yo les puedo, o sea, yo conozco algunos sectores de la construcción porque mi papá trabaja ahí y los jóvenes se enferman muy rápido. O sea, soldar te vuelves ciego a los 40 años, pierdes visibilidad. O sea, es brutal lo que estamos viviendo hoy en día y seguimos pensando que hay que irnos tranquilitos, ¿no? Hay que irnos tranquilitos. Mi mamá me decía en algún momento que tengo un primo, ¿no? Que tiene mi misma edad y que le dio un problema en el brazo, ¿no? Por la forma en que tiene que estar soldando y entonces ya cargó un problema en el brazo. Bueno, pues claro, ¿no? Porque el trabajo te va asesinando permanentemente. O sea, yo tengo primos migrantes también de mi edad, pues que son drogadictos. ¿No? El cabrón fuma, todas las drogas se las ha fumado, yo creo. Y bueno, pues eso no puede ser vida, ¿no? O sea, y podemos ir vislumbrando lo que pasa en términos generales y podemos ver que son tragedias permanentes por todos lados, ¿no? O sea, en Estados Unidos la gente no va a vivir bien, no va a vivir el sueño americano, sino todo lo contrario, va a vivir la tragedia americana, ¿no? O sea, que llegan bien madreados. Y lo mencionábamos permanentemente, yo recuerdo, yo doy cursos en la Renace del Capital, aquí lo tengo, ¿no? Aquí tengo el Capital, aquí tengo varios. Y cierro con eso, ¿no? Yo les decía, ¿no? Y se los digo permanentemente, les digo, cabrón, o sea, los migrantes van a enfermarse y a morirse temprano y jóvenes, no los regresan todos madreados, porque ya los puteó el sistema. Bueno, pues no, a veces no me creen, ¿no? Mi misma familia no me cree, bueno, pues una evidencia más, pues es la tragedia que sufrimos. No está chido, por supuesto, no está chido la tragedia que sufrimos, pero tampoco podemos ser omisos a que eso que pasó no es aislado, es todo un proceso concatenado de todas las relaciones que vivimos en el sistema mundo y que ese es la verdadera promesa que nos cumplió el neoliberalismo. Una clase trabajadora que está mutilada, una clase trabajadora, y mutilada no figuradamente, o sea, gente que termina sin un brazo, sin un pie, sin un ojo, o sea, es decir, mutilada, son mutilados, son heridos de guerra, en pocas palabras, y gente que se muere por el trabajo. Entonces, ante ese escenario que tenemos que plantear, pues sí, que esta cuarta transformación tiene que superar esta tragedia, tiene una misión histórica y esa misión histórica la tiene que construir desde el socialismo, a mi punto de parecer. Entonces, yo seguiré luchando desde mis trincheras por el socialismo, ¿no? Porque creo que ahí es donde está la posibilidad para que podamos construir un mundo diferente. Y a lo mejor yo reposo un poco más no sé, como que de una cuestión de esperanza, ¿no? Un principio de esperanza mucho más potente, en donde yo creo que sí lo podemos ver. Yo creo que esa transición sí la podemos ver, pero hay que construirla. Si no nos aventamos, pues nunca la vamos a ver, ¿no? Pues pueden pasar 1000 años y nunca la vamos a poder ver, pero creo que sí es necesario que la podamos construir y que ese es nuestro tema, ¿no? Nuestro tema es poder construir un nuevo sistema económico que pueda ser de una manera general diferente al que estamos viviendo, en donde se ponga en esencia la vida humana como la plataforma de la sensación y no el lucro, no la acumulación. Sé que esto lo dijeron allá en Zacatecas, ¿no? Pero no nos podemos hacer caso omisos a eso, ¿no? O sea, creo que como marxistas tenemos que continuar esa pequeña obra y por eso menciono, ¿no? Creo que algo que se abre con esta plataforma, algo que se abre con esta plataforma y lo que intentamos abrir con este diálogo en este programa es esta oportunidad, ¿no? De poder resaltar en los perfiles. Y en ese sentido, creo que el cambio del sistema económico es un tema que está pendiente y que tenemos que continuarlo. Y como lo dije ayer, algo que se le olvidó a la izquierda mundial del siglo XX es que tiene que atacar el trabajo salarial, tiene que construir otra forma de trabajo. Y ahí es donde está todo el centro, donde está todo el debate. Bob Black y Paola Fargue, me parece que son importantísimos ante eso, pero también Marx, creo que tiene tesis muy interesantes sobre el tema. Y creo que ahí tenemos que ir construyendo, ¿no? Ahí tenemos que irlo construyendo y tenemos que ir observando. Creo que hay una oportunidad muy interesante en la cuarta transformación. Hay que atacar, hay que proyectarla
y hay que ponerla en el centro, ¿no? O sea, cuando tú dices que yo los observé, cierro con esto, ¿no? Cuando tú dices que yo cuando los vi en el manifiesto comunista, yo dije, de aquí soy, pues claro que sí, porque yo soy consciente que en el capitalismo no hay manera de poder, no hay manera de poder ser humanos, ¿no? Somos permanentemente asesinos. Bolívar Echeverría mencionaba en su introducción al discurso crítico que el siglo XX era la era de los asesinos. Yo diría que no solamente el siglo XX, en el capitalismo es la era de los asesinos. O sea, no somos seres humanos. Frente a eso, ¿qué es lo que tenemos que construir? Otro sistema económico. Yo he sido claro en eso siempre, ¿no? No crean que porque me toca no, 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 no. Yo en ese sentido he cerrado filas por todos lados, que el sistema económico tiene que ser cambiado. Y por eso cuando yo los escuché hablando del manifiesto del Partido Comunista, dije, ah, chingado, ¿no? De aquí soy, por supuesto, porque creo que ese es el camino. Es el camino que hay que construir. No es un camino fácil, claro que no es fácil, pero creo que es necesario que en México lo podamos proyectar, porque si lo proyectamos en México, creo que están las tesituras para poder generar condiciones para todo el mundo. Muchos mencionan que México se tiene que ir a los BRICS. No, México tiene que construir un proyecto civilizatorio original y que los BRICS vengan a nosotros. Eso es lo que tenemos que construir, ¿no? ¿Para qué vamos a los BRICS, no? Chis, BRICS están peor que Estados Unidos, discúlpame, pero no hay esperanza ahí. ¿Es un contrapeso? Sí, sí es un contrapeso. ¿Es necesario? Sí, sí es necesario. Pero yo creo que en México se está construyendo un proyecto civilizatorio en donde los BRICS tendrían que venir con nosotros, tendrían que apostar a nuestro proyecto civilizatorio, no nosotros apostar por el suyo, ¿no? O sea, si la neta, quien tiene la batuta en este momento de la revolución social es México, no es otro país. Díganme qué otro país tiene la posibilidad de poder dar ese salto cualitativo. Pues es México, todos están esperando lo que pasa en México. En América Latina todos están viendo, cabrón, a ver si México da el salto, ¿no? Porque saben muy bien que se da el salto, hasta Estados Unidos está viendo si México da el salto. O sea, la neta, ¿no? O sea, hasta México está viendo, a ver, cuidado, ¿no? Porque estos cabrones pueden dar ese salto y entonces jala a todos. Entonces creo que México se está convirtiendo en este escenario emancipatorio, puede dar este salto emancipatorio muy importante y todo el mundo está viendo qué está pasando en México. Entonces, por eso es que Andrés Manuel le guarda mucho respeto, pues no es porque sea Andrés Manuel, si el cabrón no sabe hablar inglés, ¿no? Pero no es por eso, ¿no? Sino es porque en él está un proyecto político que dicen aguas con lo que está haciendo Andrés Manuel y aguas con el que pueda seguir, porque en ese sentido la cuarta transformación puede dar una revolución muy importante y se pueda generar. Y que se esté hablando sobre que hay que cambiar el sistema económico y que hay que concebir un trabajo, una forma de trabajo nuevo en México, no solamente un perfil, hay mexicanos, muchos mexicanos que ya están empezando a trabajar sobre ese punto, discutiendo permanentemente sobre esos puntos, en el CIDE, por ejemplo. Entonces me parece que es importante que están mirando, dicen, a ver qué pasa, a ver qué es lo que puede pasar. Entonces creo que si hay una oportunidad muy importante, Andrés Manuel está dando ese salto, pero el problema es que Andrés Manuel no está dispuesto a terminar el salto, sino que estamos alguien que pueda terminar ese salto y pueda continuar esta transformación y la pueda profundizar. Y la única manera de hacerlo es por medio del marxismo. Un marxismo que sea socialista, por supuesto, porque si apostamos por un marxismo que es antisocialista, pues no se puede. Pero yo creo que por ahí esa sería mi reflexión a términos generales con lo que tú comentas, ¿no? Yo no podría dar una continuación mucho más profunda, creo que hay que delinear los temas, como tú ya los has comentado, hay que delinear esos temas para profundizar cada época histórica, cada personaje, pero yo sí podría decir que esta cuestión es de vida o muerte, como diría Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Creo que eso está muy claro para todos. O sea, si la cuarta transformación no arranca, agarren sus paraguas porque la tormenta se viene muy fuerte y no va a ser con lluvia, va a ser con balas, ¿no? Entonces, cuidado porque se va a poner muy feo si la cuarta transformación no da este salto, porque siento que depende de ellos. O sea, depende de México dar ese salto porque nadie más está dispuesto a darlo. Todos están en la expectativa. Y el problema de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba es que necesitan de un país que esté mucho más potenciado, que tenga una potencia geopolítica más poderosa, y ahí México juega un papel muy importante. Entonces, ¿es México o es China? Por supuesto, pero pues China tampoco, yo lo veo con las ganas de querer meterse por ese camino. En el caso de México sí veo que la población se pueda meter
y pueda jalar a todos estos hemisferios a este proceso, que sería muy interesante. Pero bueno, vamos a verlo, a ver en qué termina, y creo que la cuarta transformación está en esa encrucijada y que hay que seguir, hay que seguir en pocas palabras avanzando. Y pues es la única manera que yo, en pocas palabras, la única manera que yo veo que esta cuarta transformación pueda salir a la luz mediante una economía socialista, en pocas palabras. Pero bueno, ese era mi comentario, ¿no? Mi comentario un poco más en este sentido, ¿no? De poder profundizar sobre la economía socialista y poder ubicar, ¿no? Que lo que está en juego no es nuestra reputación, porque la mía no existe, ¿no? Entonces, pues yo ahí no tengo nada que proteger, ¿no? Sino lo que está en juego es a los trabajadores, al proletariado, que en última instancia es al que yo quiero representar. Entonces, ahí la dejaría. Gracias, Luis Mauricio. Sí, mi querido Jonathan, sí, sí, en efecto, en este programa de reflexión, entrando al respeto de la veda electoral que Morena nos pide, eh, yo creo que hay espacio para generar este tipo de temas ya mucho más específicos. Yo diría, como una propuesta, mi querido Jonathan, primero clarificar qué, cuál es digo, solamente como una propuesta, ¿no? Ya lo platicaremos en privado, pero primero clarificar a la gente que nos hace favor de escucharnos, qué es el neoliberalismo, porque también no está claro, ¿no? ¿Cuáles son las caras digamos, de ese proceso histórico que se llama neoliberalismo, ¿no? En dónde está lo que nosotros decimos permanentemente que es el posmodernismo, la revolución, que es una contrarrevolución cultural. Mira, a mí la enseñanza de un maestro ahí en la Facultad de Letras decía, tenemos que dejar de ser resistencia y volvernos una consistencia en la lucha revolucionaria, ¿no? Social. Es decir, si nosotros estamos permanentemente en la defensa, ¿no? Y lo digo por lo que nos ocupó durante los últimos meses y por lo que salió esto, ¿no? La defensa en la cuarta transformación, ¿no? No tenemos que estar en resistencia. El presidente también ha tenido esa cualidad, yo creo que obligada, ¿no? Estar en permanente resistencia contra los embates de la derecha. Es decir, está permanentemente viendo la estrategia de defensa para que no sea derrocado, derribado, para que no sea permanentemente amenazado, ¿no? Con, con, eh, con no terminar este proceso que él bautizó como cuarta transformación. Y yo creo que es tiempo de lucha, no de resistencia. Es lo que yo creo. Es decir, nosotros tenemos que ponernos a la vanguardia del proceso y no estar cabeceando, ¿no? Y precisamente uno de los problemas que tenemos en la resistencia es ese perfil tímido, para no llamarle cobarde, ¿no? Sino ese perfil tímido de buscar el consenso. No porque el consenso no es importante, pero el consenso a partir de estamos dispuestos a ceder para evitar una tragedia, ¿no? Y yo lo digo sinceramente, ¿qué tragedia podemos evitar si ya lo explicó Jonathan, ¿no? La tragedia del pueblo. Yo en algunos otros spaces donde hemos participado, yo decía, ¿no? Compañeros que dicen, no, es que no podemos ser tan radicales. Entonces yo decía, bueno, yo me molestaba y les decía, pues es que con la comunidad entre comillas de la sobrevivencia a través de una tarjeta de crédito, estar metido en el sistema financiero de la opresión financiera, pero que te mantiene hasta cierto punto, según tú crees, en la tranquilidad de una estabilidad económica, pero hay gente que no puede esperar más, ¿no? Que si espera más a que se le haga justicia social, pues seguirá perdiendo sus hijos, seguirá perdiendo a sus parejas, seguirán enfermándose, como lo dice Jonathan, ¿no? Seguirán muriendo permanentemente de trabajar. ¿De qué? De trabajar, del proceso, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez vi un programa
en la televisión sobre el estrés, cuando, digo, yo tengo 58 años, hay enfermedades modernas, ¿no? Sobre todo enfermedades psicológicas y de la mente modernas, ¿no? Que le llaman las enfermedades de la modernidad. Y hablaban del estrés, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando y dije, pues estos cabrones me están diciendo que nos estamos suicidando, ¿no? O sea, que nosotros tenemos la culpa de preocuparnos. A ver, hijos de la chingada, ¿cómo no te vas a preocupar si es día 12 y tienes que pagar la renta y tienes que pagar la luz ya te llegó el gas y aparte tienes que darle de comer a tu familia y tienes que procurarles vestidos, sustento, educación, la chingada? ¿Quién carajo no se va a preocupar si no le alcanza? Y si tú dijeras, bueno, pues tú tienes la culpa, cabrón, porque estás ahí de bobo. Y dices, no mames, yo trabajo 12 horas, ¿no? Y traigo la pinche tarjeta de crédito, no, pues hasta el tope. Y no, que se viene el regreso a clases, no, pues ráscale, cabrón, ¿no? Acabas abriendo el joyero y decir, puta, ahora, ¿qué de esto empeño para poder salir del problema? Ya veré qué hago, ¿no? El famoso ya veré qué hago, o esa frase tan lapidaria que dice, Dios proveerá. Está cabrón, porque al menos que yo sepa, mi Dios nunca me ha depositado, ¿no? Para pagar la renta, para salir del problema, ¿no? Normalmente hay otra frase, ¿no? Para aquellos como yo que decimos resilientemente, no, pues que Dios ni que la chingada, pues como que Dios proveerá y dice, bueno, ¿no? El que no, ayúdate porque yo te ayudaré, ¿no? Esa, cabrón, pues ayúdate, empeña algo, cabrón, y yo te ayudaré que duermas tranquilo, ¿no? Y te puede durar dormir tranquilo una semana y otra, porque el tiempo vuela, y los gastos son fijos, y esta vida es cara. Entonces, y es cara no porque pues, cueste 10 pesos o 100, es cara porque no alcanza, ¿no? Según los estratos sociales, no alcanza. Pues es así de simple, ¿no? Porque hay una lucha permanente y hay una, ya lo explicó muy bien Jonathan, ¿no? Hay una permanente suerte de genocidio con respecto a la productividad y a la generación este, de un proceso económico que te obliga a arrendar tu talento, tu trabajo, tu tiempo de vida, que es lo más importante y lo más valioso que tenemos, el tiempo de vida, porque es así. Y 12 horas diarias entregarlo a una actividad que normalmente, y porque esa es la lógica del capital, se está volviendo incluso hasta rutinaria, pues te mata, ¿no? Te mata las neuronas, entonces de pronto dices, pues me salgo los viernes a tomar una cervecita, ¿no? Para salir de la pinche rutina. ¿Me escuchan? Bueno, ustedes lo han dicho. Estoy seguro que más de uno de los que nos estoy escuchando está dicho, vamos a salir de la rutina, ¿no? ¿Y qué salir de la rutina? Pues de pronto ya no te tomas una cerveza, así le jalas al perico, ¿no? Y entonces empieza ese proceso. ¿Y qué es? Pues es la evasión de la realidad, la evasión de tu precariedad, la evasión de tu consideración de lo que es la frustración más grande del ser humano. Decía Borges, llego al final de mi vida con la frustración de no poder no haber podido, perdón, conquistado la felicidad. Un hombre ya grande, ya muy, muy talentoso, muy, muy, vamos a decir, muy, muy exitoso en su trabajo intelectual y de creación artística y que llega diciendo, ¿no? Estoy en la vejez, estoy en el ocaso de mi vida con la frustración de haber vivido sin haber podido lograr la felicidad. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. Y es esto precisamente lo que permanentemente ataca a nuestros sentimientos, nuestro cuerpo. Digo, abiertamente, ¿no? No tenemos tiempo para el disfrute en ningún sentido, ¿no? Sino en todos los sentidos no nos da tiempo más que de sufrir, ¿no? Y vivimos con sueño, y vivimos cansados, y vivimos hastiados, y vivimos permanentemente eh, sin ganas de leer, de salir a divertirnos o a tener una buena charla o sentarnos una hora a dedicarle a la lectura.
porque tenemos que ser competitivos, productivos, tenemos que estar utilizando nuestro intelecto, nuestra productividad, o nuestra inteligencia, o nuestra creatividad en salir el paso, ¿no? Y pues eso nos vida. Y la verdad es que nosotros creemos permanentemente que, que no podemos estar en la resistencia. Yo creo que debemos estar en la consistencia, debemos de sacar fuerzas desde dentro de nosotros para darle jalón cuando las coyunturas se presentan. Y ahorita hay una coyuntura política en nuestro país que yo considero lo mismo que Jonathan, yo lo digo, la mirada de Latinoamérica, incluso yo creo que del mundo, en cierto sentido, está en México, ¿no? Está en esta apertura de decir, oye, pues ahí llegó un pinche loco que pues, dice que es de izquierda y que se llama Andrés Manuel López Obrador y que está poniendo condiciones económicas, por lo menos en este momento, y está llenando de ayudas gubernamentales un proceso social de tratar de ir paliando la pobreza, ¿no? La precariedad económica que ese país está permanentemente construyendo todos los días, ¿no? Porque no había sexenio en donde no creciera los índices de pobreza de este país, ¿no? Y donde paralelamente no crecieran los índices de riqueza de unos cuantos, ¿no? Es decir, mientras más ricos teníamos en Forbes, pues más pobres teníamos según los organismos internacionales que miden la pobreza en el planeta, y eso es insostenible. Bueno, pues nosotros estamos en esa locura, quédense pendientes, nos retiramos, al menos que Jonathan quiera agregar algo, pero estamos en la planeación de construir nuevos espacios, quedamos en veda, eso no importa que lo digamos, quedamos en veda, quedamos a la espera, con la esperanza. No me gusta utilizar esa pinche palabra, y siempre me viene, esa sí no se me olvida. Porque a mí no me gusta la palabra esperanza, es una palabra neoliberal, es una palabra postmodernista. No, estamos con la firme convicción de que vamos a ganar, lo digo así, repito, no estoy faltando en ninguna cosa, estamos en esa firme convicción, ahí lo dejaré. Este, Y entonces, pues vamos a construir el esfuerzo, nosotros no nos vamos a detener en el esfuerzo de la politización, de la discusión, ¿no? Dentro de nuestros límites, de la discusión de los que nosotros creemos que debe de ser. Repito, yo hago este planteamiento a Jonathan, ya lo platicaremos en privado. Primero aclarar desde dónde, ¿no? Históricamente, a nivel global, cómo se lanza la agenda neoliberal, los famosos jinetes del apocalipsis del neoliberalismo, que son cuatro perfiles desde la economía, cuatro perfiles economistas que plantean la desaparición, por ejemplo, ¿no? Solamente por dar un ejemplo, de desaparición de las organizaciones sociales de lucha política, como son los sindicatos, que por cierto no es cualquier cosa, porque son los sindicatos precisamente digamos que los semilleros de la organización política comunista de lucha en el mundo entero. Entonces, pues a partir de ahí, pues está la desaparición, las precariedades, la desaparición de llamado intento keynesiano de, de la disidencia bien educada, ¿no? Otro maestro me decía, otro maestro marxista tiene toda la razón, dice: el keynesianismo, cabrón, es la disidencia bien educada, ¿no? La que se comporta de manera civilizada, ¿no? Y los locos son los revolucionarios marxistas. Entonces, incluso se plantea la desaparición de esos procesos del estado del bienestar, se plantea la desaparición de los bancos centrales, la privatización de los medios de desarrollo de los países, que son palancas de desarrollo, que son la explotación de sus riquezas naturales, la despolitización, donde se dice el Estado es incapaz de gobernar un país, y al mismo tiempo poder administrar los bienes de esa nación para hacerlos productivos y generar riqueza en su país. Entonces nosotros, que somos los que sabemos hacer dinero y negocios, pues les solicitamos comprárselos, poseerlos, explotarlos para el beneficio de todo el planeta, porque el tren
del neoliberalismo se impulsa a través de la gasolina o el carbón, vamos a decirlo así, en la máquina de vapor, llamado privatización y despojo de los bienes naturales de las naciones, ¿no? Es decir, la economía global está basada no en el desarrollo global de las estructuras económicas, sino en el despojo global de las riquezas naturales de las naciones, ¿no? Y sobre todo de las naciones que, que paradójicamente son las más ricas en esos recursos naturales y las que más pobreza tienen y más explotación tienen por parte de los imperios que, repito, surgieron y se mantuvieron y fueron siempre triunfantes, que son los imperios surgidos de esta dicotomía o de esta dualidad entre Europa y América, del Reino Unido, la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Esa es la realidad. Ingleses y gringos, como vulgarmente se les conoce, tratando de dominar el planeta, ¿no? Y atrás una cultura y una fuerza sobre todo económica, de un pueblo que incluso fue atacado, fue vilipendiado, fue despreciado y fue, en algunos momentos está cancelado por este imperio eh, británico norteamericano, que es el pueblo judío, ¿no? Bueno, pues se volvió un triunvirato y en ese proceso, pues estamos instalados y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, yo diría aclarar esas cosas, de dónde viene esa agenda, cómo se construyó, cómo fue saliendo, cuáles son las condiciones de ese cambio, qué son las condiciones desde el punto de vista económico, que yo sé que a Jonathan se pinta solo, y yo me permitiría plantearle, yo lo tomaría desde el punto de vista cultural y revolucionario, que es la contracultura de la famosa cultura pop, ¿no? Que llamaríamos un poco, ahí se los dejo la más de tarea, la cultura hippie de los 70, ¿no? Que es una cultura revolucionaria, es una cultura de libertad, que es una cultura, pues, eminentemente comunista, ¿no? Donde, donde se vive una libertad, vulgarizada, sí, pero es una libertad, es un intento de libertinaje, vamos a decirlo así, que, que no encuentra límites y pero que está basada precisamente en una disidencia ante el poder económico que se estaba levantando y que los estaba aplastando a los jóvenes, sobre todo en la zona más prolífica de la economía norteamericana, que es la zona de California. Entonces, vamos a decir, todos esos eh, diferendos sociales y culturales, los desarrollaría su servidor, y todos los diferendos económicos, en eso les repito, se pinta solo este cabrón que está aquí a mi lado, aunque sea virtualmente, porque está a mi lado, pues que nos hable de quién es Schumpeter, ¿no? Por ejemplo, y los cuatro jinetes de la apocalipsis económica, y los Chicago Boys en Chile, y como decían, ¿cómo es que no, es que Jonathan es increíble, de veras hay que clarificar eso, ¿no? Como decían, va a haber ciertos contratiempos, ¿no? En Chile, eh, pero serán resueltos por el gobierno en turno. Esos contratiempos se llamaban revolucionarios, ¿no? Porque había una revolución social en Chile cuando fue impuesto el neoliberalismo ahí, y esos contratiempos eran personas, como dice Jonathan, eran vidas humanas que fueron resueltas por el gobierno en turno, que era una dictadura militar, y que se encargó de fusilarlos en el viejo, vetusto y icónico Estadio Nacional de Chile, ¿no? Yo creo que le podremos entrar por ahí, para mantenernos en veda a la expectativa de los resultados, y continuar con nuestro trabajo, de que es, pues, un poquito con nuestros límites, dar claridad de hacia dónde vamos y por qué nosotros creemos en la revolución social, y por qué nuestra revolución social, que no conozco otra, pues es marxista, ¿no? Entonces, estaremos al pendiente. Jonathan, ¿algo que quieras agregar? ¿No? Bueno, pues nos despedimos, ya
ya en punto de la 1 de la mañana del 28 de agosto de este 2023. Les recuerdo, compañeros, sean decentes, no entren en la provocación de algunos locos que andan, como que llamando a las armas, ¿no? A las armas, eh, ideológicas y que incluso, discuten las posiciones y las decisiones de nuestro líder político, que ustedes saben quién es, este, eh, y se erigen en grandes tácticos electorales, ¿no? Y en construir, este, frentes políticos que no corresponden a la realidad de este país, ni siquiera a la realidad de la que nosotros defendemos, ni siquiera a la realidad de la cuarta transformación. Entonces, mucho ojo con esos oportunistas, con esos locos que prometen 50,000 personas y que son bastante hipócritas, ¿no? Sí, bastante hipócritas. Yo terminaré con esto, ¿no? Ya saben a quién me refiero, no es mucho ojo. Terminarán siendo nuestros rivales en el movimiento. Y no estoy hablando del movimiento específico que nosotros defendemos, sino del movimiento que se llama Cuarta Transformación. Acuérdense de mí, este tipo de perfiles son lo que nosotros llamamos oportunismo. A mí no me preocupa mucho porque son bastante precarios, ¿no? Pero no se dejen engañar, no se dejen engañar. No caigan en esas provocaciones, seamos decentes y como siempre hemos sido, por lo menos en todos los procesos y coyunturas, no caer en provocaciones, mantener la calma y sobre todo, estemos o no de acuerdo, ya no hay nada que hacer. En estos momentos tenemos que respetar las reglas que nos impone este proceso para no personificar a nadie, que nos impone este proceso y tenemos que respetar el movimiento en el que estamos, que es un movimiento que busca el beneficio de todos. Seamos decentes, hay muchos temas que tratar y haremos una agenda para irlos tratando. Estaremos invitando, ya tenemos ahí el compromiso de uno de nuestros compañeros que lo vimos hoy para que esté el martes aquí con nosotros. Plantearemos a ver qué hacemos, si hacemos a través de un texto, si decidimos hacerlo a través del desarrollo de algún tema en específico, no lo sé. Repito, estoy haciendo nada más una primera propuesta y aquí mi compañero y hermano de lucha, el camarada Jonathan Romero, pues que es el productor ejecutivo de este esfuerzo, digamos que el director de contenidos de este esfuerzo, pues llegaremos a ese ahí sí consenso para ver, pues no parar en este esfuerzo, porque yo creo que también no creo que sería muy conveniente parar, ¿no? este, en este proceso, porque pase lo que pase, tenemos que continuar. Yo creo que no acaba, sino que empieza otro proceso. Ya veremos desde qué coyuntura, ya veremos pues sí, desde qué trinchera tenemos que seguir dando la pelea, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros no vamos a cejar y que a quienes caigamos mal, pues o se aclimatan o se aclichinan. Que aquí nosotros somos muy pinches tercos y vamos a seguir con esto. Jonathan Romero, te lo agradezco mucho, hermano, en este proceso, en este primer esfuerzo. Muchas gracias. No hubiera podido ser posible sin tu aportación, sin tu compromiso, sin tu trabajo. Eso estoy seguro. Gracias a todos por vernos. Muchísimas gracias. No los defraudaremos, seguiremos aquí. Y ya saben, leemos sus comentarios, agradecemos muchísimo su preferencia, su atención, su confianza y sobre todo lo más valioso que tiene un ser humano, que tiene la vida misma y cualquier ser vivo sobre este planeta, que se llama el tiempo, porque ese nunca regresa, ese no se puede recuperar. Y les agradecemos mucho que ocupen algo de su tiempo en escuchar este par de locos y algunos otros que vienen aquí de invitados de Pisa y Corre. Gracias, buenas noches. Patria o muerte venceremos. Buenas noches.